poderosa del estómago. Sí, bueno, sí. Entonces, la mayoría de las enfermedades del tracto gastrointestinal dijimos que son inflamatorias, ¿sí? Más que neoplásicas y demás. Entonces, ¿dónde se va a ver la afección en el estómago? En la mucosa, acá, ¿sí? Y en ahí tengo que acordarme que el estómago, ¿sí? Que el estómago, ¿está ahí? Sí, me han afanado mi hermano, ¿sí? Creo que se van a llevar de recuerdo a la universidad. Son graves, chicos. Todos los recuerdos se llevan y... ¿Ya? ¿Ya? Sí. Vamos a conseguir otro de Madrid. Bien, entonces, acuérdense, el estómago, recuerden, la primera etapa del estómago va a recibir todo el alimento y para eso ustedes necesitan digerirlo, triturarlo. Entonces, esa primera etapa, que aquí va a estar el fondo, que es el cardia, fondo, cuerpo, antro y píloro, ¿sí? Entonces, tenemos dos stoppers en aquí. Uno, el esfínter esofágico inferior, es stopper, y el esfínter pilórico es stopper, ¿sí? Quiere decir que son válvulas que cuando el peristaltismo va aumentando recién se van a abrir. Normalmente están cerradas, ¿sí? Entonces, ¿por qué tienen esos stoppers? Porque recuerden que aquí hay un elemento bien corrosivo para los distintos órganos, que es el ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Alguna vez vieron en bioquímica el ácido clorhídrico? Si le ponen un huesito ahí adentro, lo va disolviendo, ¿sí? ¿Alguna vez no se han comido un huesito? Un pollo así mascado, pero está bien cocido, se lo han comido. El ácido lo destruye por esto, ¿sí? Entonces, para eso nuestro cuerpo es sabio. Entonces dice, bueno, tengo el ácido clorhídrico acá, que produce las células parietales y principales, llega el alimento por acá, ¿sí? Y necesito algo que no regrese para allá el ácido, entonces es el esfínter esofágico inferior, y tampoco para allá hacia el duodeno, porque el duodeno tampoco resiste al ácido. Entonces ahí está el esfínter pilórico, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cómo está? ¿Sí? Entonces, el estómago también está diseñado de una manera que las primeras etapas del estómago es el que va a diluir y hacer puré la comida. ¿Okay? Entonces llega acá todo el material que hemos digerido y acá la parte del ácido clorhídrico es el que va a actuar triturando, disolviendo todo el alimento, ¿sí? Ahí va, ¿eh? Ahora, el siguiente paso del alimento es pasar al antro. El antro no produce ácido. El antro de acá no produce ácido. Más bien el ácido de acá va a producir algo que va a neutralizar al ácido del estómago, que se llama bicarbonato. Entonces, el antro es encargado de producir bicarbonato. Entonces, a medida que el alimento que está con alto contenido de ácido pasa acá, el antro se va a neutralizar. Y una vez que neutraliza, recién pasa al duodeno. Pero también el duodeno, para protegerse del ácido, las glándulas de Brunner también producen bicarbonato. Entonces, hay dos etapas de bicarbonato, a nivel ventral y a nivel de la primera porción del duodeno. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos vamos así de comilón a fiesta y los chicos de bar se toman todo, ¿sí? ¿Y qué dicen? La resaca, dicen, ¿no? Resaca, y para el estómago, ¿qué toman? El sobrecito que se llama alical, resaca. ¿Y qué es el alical y la resaca? Es bicarbonato, ¿sí? O sea, estamos emulando a nuestro mismo cuerpo para neutralizar la acidez que tenemos acá. Pues recuerde que la acidez de acá, como comimos grasa, pizza, comida grasosa, este esfínter se dilata y hay reflujo gastroesofágico. Cuanto más comemos, más aumenta la cantidad de ácido producido por el estómago. Sí, sí, recuerden, el estrés, la comida, la ansiedad hace producir mucho ácido. Y ustedes mismos deben producir ácido cuando de examen. Cuando dan un examen que por ahí no han estudiado por algún motivo, viene la primera pregunta, no sé, la segunda no sé, la tercera no sé, está generando acidez y empieza a doler la pancita, ¡ay! ¿Sí? Termina el examen, ya fue, dice, resignación, entonces, ya fue, me voy a comer. ¿Ya? Bueno, que otro examen. Eso es lo que hacía. Ahora, ¿dónde está esa patología? Todo esto que se da está en la mucosa, ¿sí? En aquí arriba, ¿sí? Entonces, las glándulas que están acá del estómago, que son de distinta forma, las parietales, principales y las antrales, están secretando sustancias que nos ayudan a proteger, ¿sí? La circulación y demás, ¿bien? Entonces, de esa manera yo puedo entender por qué cuando tengo un dolor abdominal y todo, me sirve tomar por vía oral.
porque la acción es directa, ¿sí? Cuando yo tengo una acidez, me tomo omeprazol, ranitidina es de acción directa, porque directamente mira la mucosa, ¿sí? Por eso sirve por vía oral. Ahora, cuando es muy fuerte la acidez y demás, tengo que hacer medicación intravenosa, ¿sí? Eso se dan cuenta un poquito. La intravenosa siempre va a ser más rápido, pero también sirve la vía oral en la parte digestiva. Por eso hay mucha medicación antiespasmódica, todo es por boca, pero también es por vena, ¿sí? Entonces, la causa de una enfermedad del estómago siempre va a ser clínica, ¿sí? Y la que más van a ver ustedes son entonces las lesiones inflamatorias y después el cáncer. Entonces, ¿qué es lo que más va a abundar en el estómago? Van a ser las gastritis, ¿sí? Gastritis, ¿sí? Y después, ¿qué más va a haber? El cáncer gástrico. Eso es lo que tienen que saber como médico general, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el estómago tiene 4 partes: cardias, fondo, cuerpo y antro, diseñadas para cada evento de lo que es el alimento y demás, ¿sí? Entonces, este es un cadáver. Aquí está el fondo, aquí está el cuerpo, aquí está lo que es el antro, aquí, la parte del antro, el píloro y el duodeno, ¿sí? Entonces, esto más o menos es un estómago fijado, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué tenemos que conocer? Que entonces que nuestro estómago tiene sistema defensivo. Mientras nuestro estómago tenga esto, miren ahí, así, ¿sí? Entonces, esta es la mucosa del estómago, ¿sí? Generalmente libera ácido, ¿sí? Y nosotros nos vamos a proteger. Primero, ¿cuáles son las fuerzas nocivas que pueden alterar esa homeostasis en el estómago? Primero está el ácido clorhídrico, ¿sí? Después recuerden que también las células principales liberan enzimas para digerir toda la carne y demás. Entonces son enzimas que destruyen los elementos alimenticios pépticos, o sea, proteínas y demás, destruyen, ¿sí? Pero gracias a que tenemos protección, primero la primera protección es el moco. Después vamos a tener la secreción de bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato, ¿dónde se vierte? En el moco. O sea, las células secretan bicarbonato al moco constantemente. Y ahí llega el alimento y se va a neutralizar, ¿sí? Entonces, ¿con qué ustedes disuelven el bicarbonato? Con agua, que emula el moco. Entonces, por eso toman y neutralizan, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué más nos sirve de protección? Que tenga una buena permeabilidad de flujo sanguíneo y que la barrera epitelial esté intacta. Eso es importante. Y algo importante, ahí intervienen las prostaglandinas, intervienen en la secreción también de elementos vasodilatadores y también la regeneración epitelial es constante. O sea, cuando una persona tiene acidez, esta célula constantemente está reemplazada por otra, ¿sí? Eso es importante. Ahora, ¿qué elementos producen daño a este equilibrio, a esto, para que se produzca gastritis? Ustedes vean primero, acá ven, esta es la capa muscular, la muscular mucosal, y esta es la mucosa. Si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está toda la lesión? En la mucosa. Miren, aquí también, ahí empieza, ¿sí? El punto clave del estómago es la mucosa gástrica, ahí está todo, ¿ok? Entonces, ¿qué nos va a desequilibrar todo eso? Cuando la fuerza nociva venza a las fuerzas protectoras, ahí van a tener gastritis. Entonces, ¿cuáles son esos? Primero, ¿qué nos van a repercutir para perder los factores de protección? Algunas cosas. Primero, que tengamos infección por Helicobacter pylori. Es la primera causa y pregunta de examen, ¿sí? Helicobacter les vamos a preguntar. Después, que yo tome mucho antiinflamatorio. Para cualquier cosa que tomen mucho inflamatorio. La esteroideo, el tabaco, el alcohol, la hiperacidez por estrés y el reflujo gastroduodenal, o sea, con dilatación del píloro, puede ocasionarnos lesiones a nivel de la mucosa, ¿sí? ¿Está bien? Se lesiona la mucosa, ¿sí? Después, ¿qué más va a pasar? Si tenemos isquemia, shock hipovolémico o antiinflamatorios, también se repercute en la circulación, ¿sí? Ahora, como ya tengo dañado y lesionado aquí la mucosa, vieron que se pierde el moco, miren el moquito que es poquito, ¿sí? Vencen estas áreas que están acá. Entonces, se lesiona el epitelio, este de acá, y eso va a dar lugar a que nuestro sistema defensivo vaya a atacar ese lugar.
¿sí? Va a ir a atacar ese lado. ¿Y quiénes son los polimorfo nucleares? Es por eso que las patologías se llaman gastritis, ¿sí? Gastritis sería inflamación aguda del estómago. Entonces, cuando yo tengo gastritis, el polimorfo nuclear es el que están ocasionando daño ahí, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, cuando solamente se lesiona el epitelio, solamente se lesiona la célula epitelial de la glándula, esta de acá, eso se llama erosión, ¿sí? Erosión, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen, tiene gastritis erosiva, es que la lesión inflamatoria está afectando ya el epitelio del estómago. Ahora, si yo escucho gastritis ulcerada, la úlcera, a diferencia de la erosión, se llama úlcera porque destruye las capas del estómago, o sea que va a destruir toda la capa mucosa, ¿sí? Entonces, cuando destruye toda la capa mucosa y la muscular mucosa ingresa a la submucosa que está acá abajo, de la submucosa, y la submucosa tiene muchos vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Sí? Entonces, el lecho ulceroso, ¿sí? Vamos a ver qué causas producen. Pero generalmente el resto ulceroso, acá el ácido ingresa de manera que va destruyendo los tejidos. Hay polimorfonucleares que van a tratar de solucionar, pero ocasionan más daño, y es ahí donde los vasos sanguíneos van a dilatarse. Entonces, cuando una persona con úlcera sangra, cuando el proceso ulceroso avanza y empieza a erosionar a los vasos, ya sea venosos o arteriales, capilares que están en la submucosa. O sea que cuando tengo una úlcera y empieza a sangrar vómito con sangre, mi úlcera ya ha llegado acá. Entonces tengo que hacer tratamiento antiácido y para el Helicobacter pseudomonas, ¿sí? Esa es la úlcera. Entonces la úlcera después se puede reparar y cicatrizar, ¿sí? ¿Está bien? Bien, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso, ¿sí? Vamos a decir, rapidito vamos a hacer. ¿Cuál es la malformación congénita más frecuente del estómago? Eso se llama la estenosis del píloro. La estenosis pilórica congénita afecta a uno de 400 a 600 lactantes, ¿sí? Es una malformación congénita de origen cromosómico, o sea que pasan de padres a hijos, ¿sí? ¿Qué consiste la malformación congénita de la hipertrofia pilórica? Hipertrofia significa aumento del espesor de las capas musculares, de las células musculares, ¿sí? Aumentan en espesor. Y ese aumento de espesor que origina que el píloro se cierre. Y al cerrarse el píloro, aquí tengo el esófago, el estómago, y aquí está el píloro, ¿qué va a ocasionar? Si esto se cierra y no da paso a nada, todo esto se va a dilatar, ¿sí? Todo el estómago se va a dilatar y todo el alimento que llegue al estómago y no pueda pasar, va a empezarse a acumular y va a haber un momento que eso que va a haber es reflejo vomitivo, o sea que vamos a vomitar. ¿Y cómo vamos a vomitar? En manera de escopetazo se llama, ¿sí? Entonces, cuando ustedes coman mucho, les va a dar ganas de vomitar. Ese es el reflejo más importante de cuando uno come harto. ¿Alguna vez intentaron comer harto? Yo creo que sí, ¿no? Después duele la pancita y da ganas de vomitar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la característica de la estenosis pilórica? El vómito es escopetazo, hipertrofia del músculo liso de la porción pilórica, pero por suerte esto es quirúrgico, se puede cortar esa parte muscular y se da paso a lo que es la permeabilidad del estómago y el duodeno, ¿sí? Bien, entonces, de las capas del estómago, ¿dónde se produce la gastritis? ¿Y dónde se produce la estenosis pilórica? La estenosis pilórica en el músculo liso y las gastritis en la submucosa. Ahí está, aquí. Entonces aquí tengo procesos inflamatorios y aquí tengo el proceso estenótico. Entonces si esto es hipertrofia en la hiperplasia pilórica, ¿qué tengo que hacer? Cortar hasta acá y esto se va a abrir, ¿sí? Es como si yo hago el asado en la carne, pongo la carne y para que sea más amplio le hago cortecitos así y cortecitos así. Y eso hace que la carne sea más amplia y más extensa, ¿sí? Entonces las gastritis son acá, chicos, en la mucosa, ¿sí? Ahí no afecta todo esto.
Cuando afecta a todo lo demás es una úlcera. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es una gastritis? Un proceso inflamatorio ¿de quién? De la mucosa, que puede ser aguda, originada por el polimorfo nuclear, y crónica por los linfocitos y los macrófagos. Entonces, la gastritis aguda se inicia por erosiones, o sea, primero hay lesión del epitelio, ¿sí? Y la crónica puede ser erosiva o no. Esto vamos a ir viendo, ¿sí? Pero puede haber ambas, una gastritis crónica y agudizada, sí, porque son eventos cambiantes, ¿sí? Entonces, la gastritis aguda erosiva, ¿cómo está? Es una inflamación autolimitada de la mucosa gástrica, no se olviden. Si yo les pregunto en el examen dónde se afectan las gastritis, mucosa, submucosa, muscular, toda la pared, mucosa, ¿sí? En el examen, ¿sí? ¿Cómo se caracteriza una gastritis? Y esto es bien típico. Cuando ustedes tengan gastritis, el dolor es a nivel del epigastrio, en la puntita de acá, ahí. Por eso cuando tienen que dar examen, ay, duele ahí, empieza a doler, ay, mi pancita, ¿sí? ¿Qué más? Si el dolor es muy agudo, da náuseas y vómitos, y a veces no les va a dejar caminar. Cuando es una gastritis aguda, ni del asiento se puede levantar, porque duele harto, ¿sí? ¿Y qué es lo que se va a ver? Erosión mucosa poco profunda, hay suficiente un poco de sangre, pero la característica de inflamación aguda es la presencia de leucocitos, ¿sí? Leucocitos. Vamos rápido aquí para que estudien. Claro. Estos cambios mucosos, entonces, ¿cuáles son los agentes agresivos de la mucosa que nos pueden originar gastritis? Los antiinflamatorios, el alcohol, el estrés. Este es el que más ustedes sufren, chicos, este estrés. Ácidos alcalisis, isquemia de la mucosa por traumatismos, o sea, cuando un paciente entra en shock hipovolémico, hipotensivo y demás, puede ir al sistema gastrointestinal, llega poca sangre, eso también repercute en formación de gastritis, ¿sí? La sepsis, la gastritis viral es poco frecuente, pero el que más ustedes, estrés, ¿sí? Estrés, bien. Las erosiones, ¿cómo se puede desarrollar? Es el efecto del epitelio, por efecto directo de una sustancia tóxica, por ejemplo el alcohol. Esta supongamos que es un epitelio del estómago glandular. Tomo alcohol y ese alcohol directamente lesiona al epitelio gástrico, ¿sí? Si yo tengo gastritis y tomo alcohol, lo voy a empeorar mi gastritis, me va a doler más la pancita, ¿sí? Ahora, por hipersecreción o difusión del ácido clorhídrico, eso generalmente el estrés. Más ácido clorhídrico produzco, ya sea por estrés y demás, más se dañan las células epiteliales, porque hay poca secreción de moco, ¿sí? Moco con bicarbonato. ¿Bien? Rotura de defensivos de la mucosa, acción directa, hipoperfusión de las mucosas, ¿sí? La aspirina y los AINES inhiben la síntesis de prostaglandinas, por eso es que también no tenemos efecto defensivo en la mucosa, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que quedarme de estómago? Mucosa afectada. Con eso ya estaríamos contentos, ¿sí? ¿Cómo está? Ahora, las úlceras, ese trastorno en el cual involucra en profundidad, más que la erosión, llega hasta la muscular, más de la mucosa. Hay dos que son interesantes que se han descubierto: las úlceras de estrés gástrico y las úlceras de Curry, ¿sí? Las de estrés lo van a ver en todo paciente que se somete a cirugías, ¿sí? Las de cirugía, ¿sí? Y las de Curry, realmente todos pacientes quemados, o sea, tanto los que van a ir a cirugía como los que van a sufrir quemaduras y demás, ¿qué tengo que darles dentro de mis indicaciones médicas? Un antiácido. Entonces, dentro de las indicaciones hospitalarias, por el estrés, por las úlceras de Cushing, que son cirúrgicas, por las úlceras de Curry, que son quemados, sí o sí en mis indicaciones tiene que ir a todo paciente internado un antiácido, omeprazol o ranitidina, pero siempre ustedes den protector gástrico, porque todos esos eventos le van a originar, si no su paciente, úlcera. El estrés mismo de estar en el hospital internado, hay que darle su antiácido, ¿sí? ¿Sí? La gastritis crónica es una enfermedad también de la mucosa, pero en la gastritis crónica más que todo afecta procesos inflamatorios originales inmunológicos, infecciones, ingesta prolongada de alcohol, tabaco también. Pero aquí viene, el Helicobacter pylori no es una gastritis aguda, ¿sí? No es una gastritis aguda.
El Helicobacter pylori viene con la gastritis crónica. Eso anótense ahora, por favor, ¿sí? Helicobacter pylori es gastritis crónica, ¿sí? ¿Por qué? Pues recuerden que el Helicobacter pylori es una gastritis de tipo B, en la cual vamos a ver ahora. La tipo A es por enfermedad autoinmunitaria, lupus y demás, ¿sí? La gastritis aguda me puede dar ahora, sí. Supongamos que viene alguien y me dice, Alex, tienes que dar un examen ahora, media hora, y no he estudiado nada, me va a dar gastritis aguda, ¿sí? ¿Está bien? Y la gastritis hipertrófica de menetrier es cuando hay aumento del espesor de las gastritis, ¿sí? Pero ustedes aquí vean, el punto común de las gastritis va a ser siempre la mucosa. No he hablado para nada ni de su mucosa, ni de muscular, ni de serosa. Mucosa, ¿sí? ¿Sí? ¿Y el Helicobacter qué tipo de gastritis es? Crónica tipo B, ¿ya? Entonces, las gastritis tipo A, tipo B, ¿por qué se diferencian? Generalmente por la presencia de Helicobacter pylori, ¿sí? Entonces, si yo saco una biopsia de una persona de estómago que tiene gastritis y Helicobacter pylori me dice negativo, pero tengo gastritis crónica, y esa es la práctica, vamos a ver, en un informe. Tengo gastritis crónica activa y no hay Helicobacter, después, ¿qué tipo de gastritis es? De tipo A. Y si tengo Helicobacter de tipo B, ¿sí? ¿Qué voy a valorar en esa mucosa? Si hay atrofia, metaplasia intestinal y folículos linfoides, ¿sí? La atrofia de glándulas gástricas es propensa a la metaplasia intestinal y de ahí viene el adenocarcinoma de estómago, ¿sí? ¿Qué más? La gastritis tipo A es un riesgo más alto de adenocarcinoma, o sea que decir, esa gastritis que no tiene Helicobacter pylori es más, ¿sí? Ahora, el Helicobacter también da adenocarcinoma, pero da dos tumores importantes, y esa es pregunta de examen, ¿sí? El Helicobacter pylori es la causa también de tumores malignos como el tipo A, pero ya se ha considerado al Helicobacter como carcinógeno. Entonces, pregunta de examen: el Helicobacter pylori, carcinógeno potencial humano, ¿con qué tipo de cánceres está asociado? Adenocarcinoma y linfoma gástrico. Esos dos hay que saber, ¿sí? El esófago de Barrett, ¿con qué tipo de cáncer está relacionado? ¿Se acuerdan? Con adenocarcinoma. Esas son preguntas de examen, ¿ya? ¿Qué más? Voy a ir un poquito rápido para ya ir terminando, ¿sí? Porque ya estamos sobre la hora. El diagnóstico histológico se basa en la biopsia, detección de Helicobacter pylori, pero ahora hay muchas técnicas: el aliento, prueba de aliento, serología para el H. pylori, que se puede hacer ahora, ¿sí? ¿Está bien? La prueba de urea de aliento, para buscar anticuerpos Helicobacter pylori. Lo único de esta prueba de urea es que ustedes nunca hayan tomado antibiótico, porque el antibiótico es susceptible de que se pierda el Helicobacter pylori, ¿sí? Esa prueba tiene que tomar sin tomar antibiótico, ¿sí? ¿Está bien? Ni amoxicilina ni claritro, que esos pueden matar un poquito al Helicobacter, ¿sí? Entonces, gastritis tipo A, tipo B, inmunológica, Helicobacter negativo, tipo B, Helicobacter. ¿Dónde se encuentra mayormente el Helicobacter? A nivel del antro. ¿Qué es secreción gástrica normal? Anticuerpos no tiene, células parietales tampoco. Los anticuerpos contra las células parietales están en enfermedad autoinmune, ¿sí? Es positivo para anticuerpos del Helicobacter pylori, pero ambos tienen riesgo de cáncer. El tipo A, solo adenocarcinoma. El tipo B, que es el Helicobacter, adenocarcinoma y linfoma, ¿sí? ¿Por qué produce linfoma? Porque el Helicobacter pylori produce la llegada de la inflamación crónica de los linfocitos. Y cuando los linfocitos hay en mucha cantidad, destruyen las glándulas y en un momento de eso puede transformarse en linfoma gástrico, ¿sí? ¿Está bien? Lo vamos a conocer en la práctica el bichito. El bichito es este. Es como un bastoncito o como una gaviotita. Y el proceso inflamatorio migra de todo lado y se mete al epitelio, tratando de ir a atacar y destruir al Helicobacter pylori, ¿sí? Y doctor, una pregunta: ¿y por qué razones que solo en etapas crónicas aparece? Ya, porque tiene que, empieza leve, o sea, con 2 o 4 Helicobacter, después se multiplica. Entonces, para eso necesita tiempo. Sí, porque es un evento agudo, es en el momento, a las pocas horas o días. Pero el Helicobacter puede empezar leve, no da sintomatología, y después empieza a dañar de a poquito la mucosa y ya son miles. Por eso es que vamos a ver una biopsia en la práctica, teñida con GIMSA, en el cual van a ver harta cantidad de Helicobacter. Y generalmente produce cronicidad. Pero también se puede reagudizar.
O sea, si yo tengo helicobacter, tengo estrés, me tomo antiinflamatorios, ese crónico se puede ver crónica reagudizada, ¿sí? O con actividad, ¿sí? Doctor, ¿y solo es por el Helicobacter pylori? La gastritis. La crónica tipo B no puede ser contra. Ah, ya, la tipo B es, sí, es por helicobacter nada más. Por eso es la diferencia con la tipo A. La tipo A puede ser de otras causas: infecciones, virus, antiinflamatorios, fármacos, enfermedad autoinmune. La de tipo A puede ser por muchas causas, pero te va a dar helicobacter negativo. El tipo B es solo helicobacter. Y esa es la diferencia grande que hay. Pero con el tiempo esa clasificación A y B va a desaparecer, porque está predominando el Helicobacter pylori, ¿sí? Y doctor, una Sí. gastritis por estrés se puede convertir en crónico, ¿no? Igual. Sí, sí. Recuerden que si yo tengo estrés ahora por el examen, ¿verdad? Termina el examen, termina el estrés, termina su gastritis, ¿sí? Pero si sufro estrés en el trabajo, en el examen, en la casa, en el deporte, que eso va agrediendo todos los días, se va a cronificar y se transforma en gastritis crónica. Pero cuando empieza a tener otra vez la actividad, se transforma en gastritis crónica activa, ¿sí? Constantemente tengo que tomar antiácidos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, un peligro de las gastritis es que ese epitelio mucoso se atrofie y se transforma en metaplasia intestinal. ¿Se acuerdan que les decía el esófago de Barrett? ¿Cuál es la característica? La metaplasia intestinal. Y eso da origen a la displasia y después al adenocarcinoma. Lo mismo en el pylori, ¿sí? Hay metaplasia intestinal y de ahí se puede transformar en displasia de alto grado y adenocarcinoma. Entonces no se olviden, el Helicobacter pylori les va a dar linfoma y adenocarcinoma. Y el Barrett, adenocarcinoma. Pero en ambos, ¿qué tiene que haber para adenocarcinoma? Metaplasia intestinal. Pregunta de examen, ¿ya? Igual les voy a hacer esas preguntitas, ¿sí? Ya estamos terminando, chicos, rápido. Úlcera. ¿Qué es una úlcera? La úlcera es distinta a la erosión es superficial. La úlcera va a abarcar más de la mucosa, va a ir más allá de la mucosa, ¿sí? Entonces las úlceras mucosas se producen por mecanismo químico, ¿sí? Eso es lo importante, el ácido clorhídrico, las pepsinas, porque ya no hay moco en el estómago, entonces empiezan a destruir cada vez más profundo, más profundo. Por eso les decía, el experimento de ácido clorhídrico en bioquímica es traer huesito o carne, le echan ácido y lo dejan tapado y van a ver que eso se transforma en gelatina después con el tiempo y se va a destruir, ¿sí? El ácido clorhídrico es peligroso, dañino, ¿sí? Pero gracias al estómago de nosotros no nos ocurre nada por los factores de protección. Entonces, ¿cuándo aparecen las úlceras? Cuando la mucosa gástrica o duodenal está debilitada o susceptible de las exacerbaciones, ¿no? Mucho antiinflamatorio, mucho estrés, generalmente también puede ser por cirugías, como se hablaba, ¿sí? Doctor, ¿Sí? excesos de tomar de ácido bicarbonato. ¿De bicarbonato? No hay problema. No hay problema con el Entonces, bicarbonato. exagero, tomo todos los días. Si uno toma bicarbonato todos los días, no hay problema, porque es un antiácido. O sea, si yo sufro de acidez gástrica, puedo tomar el sobrecito cada día, no me va a hacer nada. El bicarbonato no hace nada, ¿sí? Ahora, es mejor más bien tomar un antiácido si sufre de gastritis. Tómense su antiácido y yo tengo ahí ranitidina, porque yo tomo antihipertensivo, soy hipertenso. Entonces eso me daña el estómago, entonces tengo que tomar un protector, ¿sí? Cuando crezcan, ojalá no les pase, pero su bolsita que tiene llena de medicamentos se va a volver. Ahora tiene ustedes moneditas, cositas, no mi pastillita de la hora. ¿Sí? Sí, María Carmen Rosa. ¿Qué? Sí, también. O sea, todas las personas que tomen fármacos de cualquier índole tienen que tomar su antiácido, su ranitidina. Y van a ver, si sus papás están tomando muchas medicaciones, siempre el doctor le ha de recetar o omeprazol o una ranitidina asociadita. ¿Sí? Es un doctor. Eso es un protector gástrico. Protector. No sería antiácido, es lo mismo. Es un antiácido también. Omeprazol y ranitidina, solo que tienen acciones distintas. Por ejemplo, el omeprazol es inhibidor de la bomba de protones que produce el ácido clorhídrico. La ranitidina es antagonista H1, que quiere decir con la secreción. Y el bicarbonato protege toda la mucosa, le protege como si fuera moco. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí?
Sí, ¿En sí. qué horario se les recomienda que comen? Allá, 20 minutos antes de cualquier comida. Sí, cualquier comida. O cuando están saliendo al trabajo, 20 minutos antes se toman y van. ¿El antiácido también? El antiácido. ¿Sí? ¿Se toma después? Sí, no se toma. El antiácido tiene que ser antes de la producción de ácido, eso no se olvide. O sea, si yo como comida y después me tomo el antiácido, eso no sirve, ¿sí? Lo que sirve para protegerme es, sé que voy a comer algo dañino mucho, entonces tengo que tomar el antiácido, ¿sí? Antes, 20 minutos antes. Pero si yo como una comida muy copiosa y hay mucho ácido, ¿qué me va a servir mejor? ¿El antiácido o el bicarbonato? Bicarbonato. El bicarbonato. Recuerden eso, ¿sí? ¿Está bien? Si yo, digamos, fui a comer mucha comida, ¿sí? Tengo acidez. Ahí si tomo el antiácido no me va a hacer efecto. Me va a hacer efecto algo que cubra todo el epitelio del estómago. Y eso va a ser lo que tomo con el agua, y es el bicarbonato. Va a neutralizar todo el ácido. Así, ¿sí? Y eso da alivio. Y después siguen comiendo o tomando. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? El antiácido sirve más protector, ¿sí? Pero el bicarbonato más de las comidas y demás, ¿ya? Coman y su bicarbonato pueden comer después, sí, les va a ayudar, ¿ya? Entonces, los factores que influyen en la úlcera, las infecciones mayormente están producidas por Helicobacter pylori. Las úlceras también están ocasionadas por Helicobacter pylori. La úlcera gástrica duodenal, casi el 65-90% es el Helicobacter pylori que causa, ¿sí? Por eso es que erradican el Helicobacter pylori y si tienen úlceras se va a sanar más rápido. Pero para atacar al Helicobacter pylori necesito no solo antiácido, tengo que usar antibióticos porque es una bacteria. ¿Sí? ¿Sí van entendiendo, verdad? Y como es una bacteria necesito a veces tomar 2 tipos o 3 tipos de antibióticos, claritromicina, amoxicilina, ¿sí? Todo junto durante 7 días a 14, ¿sí? ¿Está bien? Hay que erradicar el Helicobacter pylori, ¿sí? Después los factores mucosos locales, fármacos antiinflamatorios son lo mejor, alcohol, comidas especiadas, es lo que abunda en Cochabamba, ¿sí? Los bloqueantes de ácido de la corazón. Es lo que más hay, ¿no, chicas? Ya, 8 diapositivas más y les dejo estudiar. Factores neuroendocrinos, se pierde la úlceras pépticas. Y hay algo, hay pacientes que constantemente están con acidez todo el tiempo, ¿sí? Y a veces hay una cirugía que se hacía antes, no sé si ahora se sigue haciendo, tendría que yo averiguar esto, pero antes se hacía vagotomía. Recuerda que el nervio, la vía parasimpática, es la que hace la secreción de ácido a nivel de las glándulas. Entonces se cortaba el nervio vago. Y eso hacía que la vagotomía, esa resección de este nervio, se empleaba como tratamiento de úlceras persistentes complicadas a otros tratamientos. O sea, si yo tenía una úlcera, 2 úlceras, 3 úlceras, 4 úlceras, recuerden que eso se puede perforar y erradicar peritonitis, ¿sí? Sigan. Entonces, ¿qué se hacía antiguamente? Y esto yo tendría que repasar. Esta es una diapositiva de 1992, ¿sí? Ni siquiera nació. No me he actualizado en esto, pero tendría que yo ver si se sigue haciendo, ¿sí? Porque antes se hacía eso. Cuando uno tenía 4 o 5 úlceras en el estómago, pues cortaban el nervio vago y eso hacía que no secretease. Pero no los 2 vagos, ¿no? Sino uno nomás, ¿sí? Una secreción selectiva, ¿ya? Antes los cirujanos hacían eso, ¿sí? Entonces, ¿dónde se localizan las lesiones? ¿Qué es una úlcera péptica? ¿Sí? La úlcera péptica se denomina todas las úlceras que están en el duodeno y el estómago, se usan úlceras pépticas, ¿sí? Son más frecuentes de las gastritis, ¿sí? Son más frecuentes que las gastritis, la úlcera duodenal. O sea, entre el estómago y el duodeno, más probable que tenga úlcera duodenal, justo al lado del pilo. Las úlceras gástricas son más de la curvatura menor, cuerpo y antro, son solitarias. Y las úlceras pépticas son más que todo originadas, ya saben, por el Helicobacter pylori, ¿sí? ¿Está bien? Las úlceras pépticas pueden ser originadas por el Helicobacter pylori, ¿sí? O también por algo que se refiere el síndrome de Solir-Ellison, también que produce gastritis, ¿sí? Entonces, la úlcera péptica se reconoce como defectos redondeados o bien delimitados, son pequeñitas, 1 o 2 centímetros, la base es lisa porque hay acción de ácido clorhídrico, pepsina, lo mantiene limpia. Y esto es algo importante. Cuando yo tengo una úlcera en el estómago, tengo que diferenciar del adenocarcinoma. Y la mejor manera de ver es que
Adenocarcinoma siempre produce necrosis, ¿sí? Y la necrosis es sucia, porque son detritus, ¿sí? Si yo soy endoscopista, entro al estómago, veo que una úlcera es pequeñita, los bordes están nítidos y está limpiecita el borde, es más probable que sea una úlcera péptica, ¿sí? Originada por la acidez y demás. Pero si yo entro y veo una úlcera grande, bordes irregulares, grueso y tiene material purulento, fibrina, como pus, más probable que sea un cáncer, ¿sí? Y para yo decir que es un cáncer tengo que hacer la biopsia, ¿sí? La biopsia, ¿sí? Y eso puede estar generalmente. Los márgenes son netos, debe haber cierta retracción de fibrosis, pero la base es lisa, ¿sí? Ya estamos, pues ya estamos. Entonces, dentro de la úlcera péptica crónica, hay que ver que hay 4 capas de la úlcera. La zona superficial, que está constituida de necrosis, o sea, las células han muerto. Hay exudado inflamatorio agudo. ¿Qué es exudado? La llegada de polimorfonucleares y proteínas, y va a ser pus, ¿sí? Sí, que neutrófilos, pero a la vez se debe estar reparando esa úlcera con tejido de granulación y macrófagos, ¿sí? Y finalmente la cicatriz empieza a ser basal, empieza a cicatrizar de manera basal, ¿sí? Como la piel, ¿sí? Entonces, una úlcera es la pérdida de ¿qué capa? La mucosa, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen, ese paciente tiene una erosión, es como si yo me cayera acá. Supongan que este es mi estómago, ¿sí? Llega ácido y la erosión es solo superficial. O sea, me raspé. Solo se salió la epidermis. ¿Y eso es erosión. Y la erosión vuelve normal? Y después se vuelve a regenerar. Sí. Pasó, no pasó nada. La úlcera va a dejar cicatriz, ¿sí? Entonces, si yo me caigo así, raspo, a veces se sale la piel, ¿verdad? No sé si han visto, blanquito queda a veces. Eso es erosión, ¿sí? Pero eso después con el tiempo se regenera. Ahora, ¿qué pasa? Si yo voy en bicicleta, me caigo y se sale toda la piel de acá, se queda un hueco grande, pero no hay piel, se queda un hueco, solo veo la dermis hacia abajo. Esa es una úlcera. ¿Y esa úlcera qué va a pasar? Va a tener que cicatrizar y va a formar fibrosis. Ahí ya entraría metaplasia. No, sino que se va a formar cicatriz nomás, y va a regenerarse. ¿Cómo se cambian los tejidos y cambia para metaplasia? En el adenocarcinoma, cuando se cambia por metaplasia intestinal, displasia y adenocarcinoma. En el Barre también, ¿sí? Pero en la úlcera, ¿qué? Metaplasia es lo que hay que controlar. Recuerden que la metaplasia es cuando el ácido constantemente lesiona la mucosa, y esa mucosa se va a transformar en un epitelio capaz de resistir un poco más al ácido. Entonces va a empezar a atrofiarse y se transforma en mucosa intestinal. Si el ácido continúa, ese epitelio intestinal se transforma en displasia de bajo a alto grado. Y cuando llega a alto grado es la etapa premaligna. O sea que hay que evitar que de metaplasia vaya a displasia. Y displasia de alto grado, adenocarcinoma. O sea que falta todavía etapas. Entonces hay que controlarlo constantemente, y para eso hay que darle antiácidos. ¿Sí, chicas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estaban entendiendo? Protección. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes le dicen úlcera cutánea, ¿qué se ha perdido? Toda la epidermis, todo lo que es esa capa. Úlcera gástrica, entonces ya se van a ver, toda la mucosa se ha perdido hacia abajo. Sigue avanzando la úlcera, comiendo las capas, ¿sí? Si yo tengo una úlcera de decúbito, que son los viejitos que se forman acá, negro, que es que todas las capas de la piel y demás están yendo hacia adentro. Y tengo que sacar todo eso, todo lo que está muerto tengo que sacar. Por ejemplo, miren esto de acá, esta es la úlcera, acá, bordes netos, detritus, material hemorrágico, ¿sí? Y se perdió aquí la totalidad de la mucosa, ¿sí? Bien. Aquí tenemos entonces las 4 etapas de lo que es las úlceras. Entonces se pierde la mucosa, ¿sí? Va a empezar detritus celulares, inflamación aguda, tejido granulado y empieza a cicatrizar. Pero la úlcera también puede seguir avanzando porque vence a estos elementos protectores y avanza, llega a los vasos sanguíneos de acá, entonces va a haber una úlcera que va a empezar a sangrar. Cuando una úlcera sangra, tiene que internarse el paciente porque está próximo
a después la capa muscular y a romperse. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando una úlcera sangra de estos vasos sanguíneos, la sangre viene acá al cráter que se llama sangre. Entonces no para de sangrar a veces. El gastroenterólogo viene, ¿sí? Viene tranquila, así, ¿sí? ¿Con qué líquido va a hacer vasoconstricción, chicas? ¿Qué le va a poner ahí? Para que no sangre más esa úlcera. ¿Qué le va a echar? ¿Bicarbonato? No. Con bicarbonato después le va a dar. Pero antecitos. Habla de epinefrina que va a ser la vasoconstricción también. Ah, sí, Exacto. Recuerden que cuando hay un vaso sanguíneo que está sangrando, pero le va a echar epinefrina acá, y eso es un potente vasoconstrictor. Va a cerrarse todos estos vasos sanguíneos, va a dejar de sangrar y va a introducir un balón que va a inflar y eso va a comprimir por un tiempo los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, una vez que pasa cierto tiempo y esos vasos se han cerrado, saca el balón y empieza el tratamiento con bicarbonato, antiácido, así llamado. ¿Sí? Entonces, ahí se entiende cómo trata una úlcera, ¿sí? Pero una epinefrina no tienen que usar en ningún elemento distal. Usan epinefrina acá, vasoconstricción de codolito se necrosa. En la orejita se necrosa. Puntita nasal se necrosa. En los varoncitos en el pene se necrosa. ¿Sí? Y hay que sacar, hay que cortar. Nosotros hemos visto eso, ¿sí? ¿Está bien? Buena Todo lo que es solución para los terminal. violadores, pues. Sí, sí. Si alguna vez epinefrina al venecito lo necrosa. Cortan. Es una manera de medicina. de Todos saber. con epinefrina. Sí, No me molestes. Epinefrina le ponen y se necrosa. Todo se vasoconstricta, cierto tiempo muere. Hay que cortar. Para ir al caso de epinefrina. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de las úlceras? Y esta es pregunta de examen. Complicaciones. Hemorragia, perforación, estenosis y penetración. ¿Qué es hemorragia? Es cuando, digamos, es la complicación más frecuente. Acuérdense, ¿cuál es la complicación más frecuente de la úlcera? La hemorragia. ¿Cuál es la complicación más peligrosa de la úlcera? La perforación, porque puede originar peritonitis. ¿Qué consecuencia puede tener la úlcera? La estenosis, obstrucción duodenal, y también lo que se llama penetración es cuando el proceso inflamatorio abarca otros órganos que están al lado de la úlcera, se pegan, ¿sí? Se adhieren, se hacen bridas y adherencias. Entonces, dos preguntas les vamos a poner posiblemente de acá de complicación. ¿Cuál es la más frecuente? Hemorragia. ¿Cuál es la más peligrosa? La perforación, ¿sí? La de penetración es la que cuando la úlcera acopla con otro órgano que está posterior, y la estenosis es por la fibrosis dificulta el paso de lo que es la luz del órgano, ¿sí? Y el última diapositiva, entonces, ¿qué tengo que acordarme de gastritis? La gastritis aguda se debe a irritantes antiinflamatorios tardíos y la mayoría se debe a Helicobacter pylori, de las gastritis crónicas y agudas. Y la úlcera péptica también se debe a Helicobacter pylori, la mayoría. Y el problema más grande de lo que es el Helicobacter pylori es la producción de adenocarcinoma y linfoma. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se van a acordar eso en el examen, chicas? Sí. Igual voy a tratar de hacerle las preguntas como el respiratorio, ¿ya? Para ir complementando. Bueno, eso es todo, chicos. Estudien, ¿ya? La próxima semana hacemos todo digestivo, intestino delgado y colon, y terminamos con hígado y tiroides. ¿Está bien?